Hola, muy buenos días. Soy Mayra Agüero y desde Río Grande, Zacatecas, te invito a aprender el versículo de memoria de esta semana. Y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Jonás 1:9. Que Dios te bendiga. Hay personas que aparecen en escena brevemente y, sin embargo, su impacto es profundo. Su vida y sus decisiones marcan el curso de generaciones, aunque ellos mismos quizá no sean plenamente conscientes del alcance de su papel. En las Escrituras, uno de esos personajes es Ciro. No era israelita. No provenía del linaje de Abraham. No creció con los pergaminos de Moisés ni con la esperanza mesiánica que caracterizaba a Judá. Y, sin embargo, su nombre fue escrito por los profetas hebreos más de un siglo antes de su nacimiento. El Dios de Israel lo llamó por nombre, lo preparó y lo ungió para cumplir una tarea crucial: liberar a su pueblo y abrir el camino para la restauración. Ciro no fue simplemente un conquistador exitoso. Fue un instrumento de Dios en la historia, un tipo del Redentor prometido. A través de él, los exiliados hebreos pudieron volver a la tierra que tanto habían anhelado, reconstruir el templo y restablecer su identidad. En sus actos vemos una figura que apunta más allá de sí misma. Porque si Ciro vino del este para derrotar a Babilonia y liberar al pueblo de Dios, Cristo vendrá también del oriente, no ya como rey humano, sino como rey de reyes, para vencer a la Babilonia espiritual y redimir definitivamente a los suyos. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Jueves, 26 de junio. Ciro, el ungido. El libro de Isaías registra algo extraordinario. En el capítulo 45, Dios llama a Ciro mi ungido. En el hebreo, la palabra es Masiej, la misma raíz que da lugar a Mesías. Esto no implica que Ciro fuera el salvador del mundo, pero sí que fue apartado, designado por Dios para cumplir una función específica en el plan de salvación. Cuando Isaías escribió esas palabras, Ciro ni siquiera había nacido. Pero Dios lo nombró, lo preparó, y lo colocó en el momento justo de la historia. Cuando Babilonia cayó en una sola noche, como se narra en Daniel 5, Ciro era el general al mando del ejército persa. La ciudad, símbolo de arrogancia y de oposición a Dios, fue vencida no por la fuerza directa, sino por la astucia. Desviando el curso del Éufrates, las tropas entraron sin oposición. En Apocalipsis 16, esa misma estrategia es retomada en sentido simbólico. La sexta plaga describe el secamiento del gran río Éufrates para preparar el camino de los reyes del oriente. Entre líneas, la profecía nos remite a esta figura persa que vino del este para liberar. En Segunda de Crónicas capítulo 36, versos 22 y 23 leemos el decreto que cambió el rumbo de los exiliados. Ciro no solo permitió su regreso a Jerusalén, sino que ordenó la reconstrucción del templo. Este acto no fue menor. Fue el inicio de una restauración que, siglos más tarde, haría posible el nacimiento del Mesías en Belén. Sin ese decreto, el pueblo no habría vuelto. Sin el templo, no habría sistema de adoración restaurado. Sin adoración, no habría fidelidad al pacto. Y sin ese escenario, las profecías mesiánicas habrían quedado truncadas. Es así como Dios mueve la historia, utilizando incluso a reyes que no lo conocen plenamente, para abrir el camino hacia la salvación. El contraste entre Ciro y Nabucodonosor también es ilustrativo. Ambos fueron instrumentos de Dios, pero en contextos distintos. Nabucodonosor fue utilizado para disciplinar al pueblo infiel. A través de él, Jerusalén fue conquistada y el templo destruido.
En su historia vemos el juicio. Con Ciro, en cambio, aparece la restauración. Uno muestra la severidad de Dios, el otro su misericordia. Y entre ambos, un pueblo que ha sido quebrantado, purificado y preparado para regresar a su tierra y reanudar su misión. La historia de Ciro, por tanto, no solo es un dato curioso en los registros bíblicos. Es una señal de que Dios tiene el control, aun cuando todo parece perdido. Mientras los judíos lloraban junto a los ríos de Babilonia, pensando que el tiempo del favor había pasado, Dios ya estaba preparando a su libertador. No era visible. No era obvio. Pero estaba en marcha. Y eso nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el plan divino sigue avanzando. Cuando Jesús nació en Belén, lo hizo en un contexto preparado cuidadosamente a lo largo de los siglos. El regreso de los judíos a Jerusalén, la reconstrucción del templo, el restablecimiento del sacerdocio, la purificación de la adoración y el avivamiento del anhelo por el Mesías fueron los cimientos sobre los cuales se sostuvo el cumplimiento de la promesa. Ciro no lo supo, pero su decreto resonaría en los siglos. En su papel como libertador, prefiguró al que vendría para liberar no solo de un imperio terrenal, sino del imperio del pecado. Es importante notar que Dios no necesita figuras religiosas para cumplir su voluntad. A veces, utiliza a los que están fuera de los límites visibles del pueblo de la fe. No porque no valore la fidelidad, sino porque su soberanía se extiende a todos los reinos. El corazón de los reyes está en su mano. Esto debería darnos esperanza cuando miramos al mundo actual, con sus gobiernos inestables y sus líderes que a menudo ignoran a Dios. Aunque parezca que todo avanza hacia el caos, hay una mano que guía los hilos. En los últimos días, cuando la Babilonia espiritual alcance su clímax de apostasía, también se secará su río. Las multitudes que la sostienen se apartarán. Y vendrá del oriente el verdadero rey, montado en un caballo blanco, con una espada afilada que sale de su boca, y con muchos diademas. No traerá simplemente un decreto. Traerá el fin de la opresión. Como Ciro, vendrá con justicia. Pero no para liberar de un cautiverio político, sino para redimir definitivamente a su pueblo. Este es el mensaje de esperanza que late en la figura de Ciro. A través de él, vemos que la liberación no es un deseo, sino una certeza. Dios ya tiene preparado el desenlace. No vendrá del palacio de este mundo, sino del oriente celestial. No será un gobernante humano, sino el Rey eterno. Y vendrá, como vino Ciro, de forma inesperada para el enemigo, pero perfectamente puntual para su pueblo. Refuerza tu aprendizaje con nuestras preguntas diarias en redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram, Threads o X, y participa a las 2 de la tarde y 8 de la noche, de domingo a viernes. Tus reflexiones enriquecen este espacio de crecimiento mutuo.